Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría aplicar un poco de filosofía nietzscheana, ¿de acuerdo? Filosofía, digamos, del filósofo Friedrich Nietzsche, del siglo XIX y que murió en 1900. Pues me gustaría aplicar su filosofía a lo que creo que podría ser una plenitud del numismático. ¿De acuerdo? Tomad lo que os voy a contar en este vídeo como una especie de metáfora, ¿de acuerdo? Y bueno, como todas las recetas filosóficas pues son muy personales y entonces pues bueno, el que quiera pues que la tome, el que no pues que no y ya está. Y como mínimo espero haceros pasar un buen rato, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué decía Friedrich Nietzsche que podamos aplicar a la numismática? ¿Vale? Bueno, yo creo que varias cosas pueden ser aplicadas de Nietzsche a la numismática, ¿de acuerdo? Mirad, en cuanto a la noción del bien y el mal, lo que normalmente llamamos la moral, Nietzsche cuenta bueno, en varias de sus obras, pero sobre todo en la genealogía de la moral, cuenta que la noción del bien y el mal no siempre ha sido la misma, ¿de acuerdo? O sea, en ciertos momentos lo que se consideraba bueno pasó a ser malvado con los años. Y en cambio lo que se consideraba malo pasó a ser bueno. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, no entraré mucho en detalles de la filosofía de Nietzsche porque no deja de ser esto un canal de numismática, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que venía a decir Nietzsche era que en la antigüedad, y él se basaba pues en la lectura que hacía de los textos clásicos, Nietzsche sí, lo conocemos como filósofo, pero realmente era un profesor, digamos, un catedrático universitario de Altertumswissenschaft, es decir, de filología clásica, de lo que nosotros podríamos decir algo así, pues como literalmente, ¿no? Traducido del alemán, de la ciencia que es Wissenschaft en alemán y Altertum, antigüedad, ¿no? Entonces, pues bueno, él leía los clásicos y entonces se dio cuenta, o creyó darse cuenta, de que cuando utilizaban los adjetivos de bueno y de malo, significaban cosas diferentes a lo que hoy en día solemos hacer, ¿no? Entonces, en la antigüedad, bueno, ¿qué era? Disfrutar de la vida, en esencia, por ejemplo, ser rico, poderoso, famoso, ¿vale? Guapo. Y malo era, pues, era todo lo opuesto a esto. Es decir, ser feo, débil, viejo, pobre, ¿de acuerdo? En cambio, con los años, pues esto se intercambió, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que digamos, tengas dinero, de que seas famoso, etcétera, pues pasó a ser como arrogancia, vanidad, un lujo innecesario. Y en cambio todo lo que antes era malo, que era la pobreza, en definitiva el no poder disfrutar de la vida, pues en cambio pasó a ser algo así como algo positivo, ¿no? En plan, por ejemplo, el ser pobre pasó a ser pues austeridad, sencillez, etcétera, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Y bueno, venía a decir que los griegos y los romanos pensaban al revés de como pensamos nosotros, que digamos, arrastramos una moral judeocristiana, ¿de acuerdo? O sea, fue a través de la moral judeocristiana pues que se torció todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la numismática? Bueno, pues si os fijáis, la noción que hay del coleccionismo, pues poco a poco ha ido cambiando con los años, ¿de acuerdo? El coleccionar, pues fijaos que hace muchos años, pues era visto como algo positivo, ¿no? Digamos, la gente poderosa, la gente rica, pues eran coleccionistas y se consideraba como algo culturalmente positivo el coleccionar, ¿no? En cambio, fijaos que hoy en día, pues parece que en algunos sectores, pues el coleccionismo comienza a verse pues como algo,
démodé, algo del pasado, algo precientífico, algo así como una especie de compulsión o síndrome de Diógenes para excéntricos, para antiguos nobles, antiguos burgueses, y que hoy en día pues el coleccionismo pues no tiene sentido, que fomenta el expolio, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, lo que antes era bueno, pues en la mente de algunas personas influyentes, pues ha pasado a ser malvado, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues bueno, se combate contra el coleccionismo, ¿no? Poco a poco, con una lentitud que a veces no percibimos, pero que bueno, que está ahí cambiando las cosas, ¿no? Eso es muy interesante porque Nietzsche, cuando habla de esta conversión de lo bueno y de lo malo, pues dice que todo esto se produce muy lentamente, ¿no? Con el transcurso de los siglos. Bueno, esto en el caso de la numismática no ha necesitado de siglos, digamos, se está haciendo en décadas, pero bueno, sucede, ¿no? Poco a poco se aprueba una ley, se saca algún artículo, un libro por allí, luego se endurece un poquito más la ley, más control, etcétera, y al final, pues un día en algunos países pues se despiertan y prácticamente ya en la práctica es muy difícil hacer numismática o coleccionar, ¿no? En la medida en que lo hacían pues antiguamente. ¿De acuerdo? Hago un pequeño paréntesis. ¿Veis que aquí hay como tierra o arcilla? ¿De acuerdo? Pues sí, es arcilla, ¿de acuerdo? Y os cuento lo que hice con esta moneda, ¿de acuerdo? Mi mujer se dedica, así digamos por hobby, a la joyería, la señora de Ibernumis, y en cierto momento pues utilizamos este tetradracma para hacer un molde y hacer un colgante con esto, ¿de acuerdo? Y tengo que deciros que el resultado fue espectacular, ¿de acuerdo? Para evitar que digamos, como nuestra finalidad no era engañar a nadie, ¿de acuerdo? Solo lo hicimos por una cara y entonces, pues bueno, quedaba muy claro que era un colgante, ¿vale? Pero lo hicimos con la cara esta de la lechuza, ¿vale? Entonces, como había que hacer un molde y un contramolde, etcétera, pues bueno, estampamos aquí la arcilla, ¿vale? Y por eso veréis esto marroncito que hay por aquí, ¿vale? Deciros que esta moneda, sinceramente, no sé si es buena o mala. Pagué lo suyo hace muchos años, y bueno, y entonces, pues bueno, ya me diréis qué os parece, si es buena o mala. ¿De acuerdo? Yo pensaba que era buena, un día alguien me dijo, no lo tengo claro, no lo tengo claro, y ya sembró los interrogantes, digamos, en mi vida, ya por siempre más con esta pieza. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya me diréis qué os parece, ¿de acuerdo? Ah, si resulta ser falsa, pues bueno, como mínimo es bonita y bueno, pasará a ser uno de mis tantos errores de juventud, ¿vale? Cuando hacía relativamente poco que coleccionaba, ¿de acuerdo? Pues bueno, siguiendo con el tema. Am, entonces, fijaos que la conversión de lo bueno en malvado y de lo malo en bueno, pues podría verse que es también como este proceso a cámara lenta, que va sucediendo con el tema del patrimonio, y de que, bueno, que eso, lo que antes se hacía, pues ya no está bien hacerlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Nietzsche, y ahora vuelvo a utilizar alguna parte de su filosofía, digamos, para temas numismáticos. Nietzsche decía que el hombre era algo así como que ya estaba acabado y que más que nada porque había sucumbido a esta nueva visión del bien y el mal, lo que él llamaba la moral de esclavos. Digamos que la moral antigua, la que llevaba a la gente a disfrutar de la vida, a intentar ser rico, poderoso, famoso, guapo, que valoraba todo esto, es lo que él llamaba la moral de señores, ¿vale? Y más que nada porque eran los ricos, los poderosos, los guapos, los fuertes, los que determinaban lo que era bueno o malo, ¿no? Y los que no cumplían estas características simplemente eran los malos por una cuestión de que no daban la talla, de que no eran suficientemente poderosos, ricos, guapos, etcétera, ¿no? Luego, con el tiempo, la envidia de los mediocres
de aquellos, digamos, que no pueden tener esas cualidades, pues hace que poco a poco comiencen a pensar que ser guapo, rico, poderoso, etcétera, no es tan importante y que realmente eso es malo. Y en cambio lo bueno es pues ser feo, débil, pobre, solidario, etcétera, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como lo plantea Nietzsche, ¿eh? Si algún día lo leéis, pues alucinaréis con lo bien que escribe este filósofo alemán. Pues bueno, es un poco esto, ¿no? Digamos, es como si poco a poco pues hubiera ido cambiando todo, ¿no? Entonces, él lo que dice es que, digamos, lo que tiene que hacer la gente es hacer algo así como unas transformaciones del espíritu, que él, bueno, lo plantea de una forma muy metafórica. Él dice que primero somos camellos, luego leones y finalmente tenemos que convertirnos en niños, ¿de acuerdo? Cuando dice que en un primer momento somos camellos, lo dice en el sentido de que somos como animales domesticados, un poco como el camello que va con su joroba, una joroba que en realidad no es suya, que está cargando con la moral de esclavos, es decir, con toda esa propaganda que dice que cuidado con el coleccionismo, que bueno, que tiene que respetar el patrimonio y todas esas cosas, ¿no? Digamos, todo ese discurso oficial que en el fondo tiende a la cancelación, ¿no? de la numismática, lentamente, pero inexorablemente. Y entonces somos como esos camellos, ¿no? Que de algún modo pues somos dóciles, que nos queremos el discurso oficial, ese discurso que emana desde las torres de marfil, de las universidades, de ciertas facultades, ¿no? ¿De acuerdo? De ciertos funcionarios que reclaman para sí el monopolio del estudio, el monopolio del acceso a las monedas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este camello, pues según Nietzsche, en algún momento tiene que transformarse, tiene que cambiar, porque digamos que la vida de camello nos lleva a una infelicidad extrema, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros hacemos lo que nos dice el discurso oficial, pues acabaríamos no coleccionando y simplemente conformándonos con una numismática mediocre, pobre, servilista, a través del cristal de una vitrina de museo, ¿no? Dejando en manos la numismática pues de gente que estudia la antigüedad, así en general, ¿de acuerdo? Y que, bueno, ya tenemos sobrados ejemplos de que no siempre se hace pues tan bien como alguien que se especializa, ¿no? en la numismática, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo que tiene que hacerse es, según Nietzsche, dejar de ser un camello y convertirse en león, ¿vale? El león este simboliza un poco la rebelión. El león es el animal salvaje, el que no se deja domesticar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué sería esto? Bueno, en el caso de Nietzsche, él se está refiriendo al nihilismo reactivo, ¿de acuerdo? Que sería algo así como el no creerse esa nueva moral de esclavos y, bueno, y pasar a, de algún modo, resucitar esa moral de señores, ¿no? Pero bueno, digamos en una nueva fase. Pero bueno, el león simbolizaría más que nada la rebelión, el no creerse el discurso oficial, el de algún modo protestar, el de algún modo pues dejar en evidencia las mentiras del discurso oficial, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo creo que numismática activa, por ejemplo, pues ha desarrollado mucho esa faceta de león, ¿no? El mostrar, por ejemplo, lo tendenciosas que son muchas noticias, ese doble discurso lleno de contradicciones, ¿no? Los sinsentidos del discurso a veces académico, digamos, antinumismático. Cuando digo antinumismático quiero decir ese discurso que a veces emana desde las facultades pues de historia o de arqueología, y digo a veces porque no todos son iguales, ¿de acuerdo? En el sentido de que no tiene que haber coleccionistas,
que todo esto de las monedas no deja de ser una especialidad de la historia, o de la arqueología, como si, por ejemplo, el hecho de coleccionar llaves antiguas pues también lo fuera, o el hecho de coleccionar balanzas, o el hecho de coleccionar zapatos, pues con el tiempo también todo acabará siendo siempre dominio de la historia y dominio de la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, todos esos sinsentidos, que hay que proteger el patrimonio, que no se puede excavar nada, que hay que paralizar el presente para de algún modo sacralizar el pasado, ¿no? Y que todo el país sea un yacimiento gigante. O sea, todas esas cosas que hacen que en el fondo son insostenibles, ¿no? Porque digamos, un patrimonio increciendo, ¿no? Que vaya aumentando y aumentando y aumentando, y todos los museos, y todos los museos, y todos los museos, pues al final, ¿qué ocurriría? Pues que sería insostenible, ¿no? No habría suficientes funcionarios, no habría suficiente presupuesto para excavarlo todo, para estudiarlo todo, para conservarlo todo, para protegerlo todo de, por ejemplo, de ladrones, etcétera, ¿no? O sea, es un absurdo, es un sinsentido, ¿no? Pues bueno, digamos que NA ha desarrollado mucho, ha alimentado mucho al león, ¿no? Ha utilizado mucho, pues, esa faceta de denuncia, ¿no? De no creerse, pues, lo que desde muchos púlpitos se va diciendo, ¿no? Bueno, está bien, yo creo que es necesario hacer eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que, como decía Nietzsche, hay que dar un paso más allá. Y bueno, lo que tendremos que hacer es, al menos por mi parte, pasar de león a niño, que sería la tercera de las transformaciones, ¿de acuerdo? ¿En qué consistiría este pasar de león a niño, ¿no? Pues bueno, ya dejar un poco esa fase más negativa, esa fase de crítica, ¿de acuerdo? Yo creo que ya está muy desarrollada. O sea, hemos analizado, hemos hecho la autopsia, digamos, a lo que es la arqueología, la historia, la situación presente, ¿no? Ya hemos avisado un poco la tendencia que hay, el futuro que nos espera si no se cambia. Bueno, yo creo que todo esto ya está muy, muy desarrollado conceptualmente, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces lo que nos toca, al menos por mi parte, ya os digo, al final cada uno tiene que hacer lo que crea. Pero bueno, yo quiero dejar de ser ya un poco el león. ¿eh? Me apetece más, pues, ser un niño y gozar más de mi tiempo. ¿En qué sentido ser un niño? Pues bueno, cuando Nietzsche habla del niño, lo que quiere decir es, bueno, pues pasada la rebelión, pasada, digamos, esa fase de crítica y de mostrar la absurdidad, ¿no? de lo que sería, pues, este discurso antinumismático, pues centrarse ya a construir en positivo, ¿de acuerdo? Algunos me diréis, bueno, pero es que no podemos pasar todavía esa fase porque, claro, la amenaza sigue latente, digamos, la sombra sigue cerniéndose sobre nosotros. Y bueno, es cierto, digamos, las cosas siguen, digamos, la cancelación sigue avanzando, ¿no? Pero también es verdad que tiene que haber una alternativa, hay que ir pensando las alternativas, ¿no? Entonces, el niño sería algo así como dejar de creer ya, dejar de denunciar, digamos, lo malo que es la moral de esclavos y ya plantearse otra vez la moral de señores, ¿no? Es decir, el disfrutar de la vida, del coleccionismo, etcétera, ¿no? Y bueno, yo estoy en esa fase, sinceramente. Am, Me apetece más el pensar en constructivo, ¿de acuerdo? Es decir, el pensar en cómo ya se pueden cambiar las cosas. No solo señalar a quien a lo mejor por acción o por inacción pues lleva las cosas en una dirección que a lo mejor, pues, no nos guste, ¿de acuerdo? O no compartamos, sino yo creo que ahora ya hay que pensar un poco en, bueno, cómo se cambian las cosas, ¿no? Vamos a construir.
Y bueno, ahí está el niño, ¿no? ¿Por qué se recoge la figura del niño? Bueno, se recoge la figura del niño principalmente porque el niño simboliza un nuevo comienzo, ¿no? Si habéis visto algunos, por ejemplo, el final, espero no hacer muchos spoilers, de Odisea 2001, ¿de acuerdo? Esa película tan rara en la que un robot intenta matar a todos los astronautas, bueno, un robot, una inteligencia artificial, HAL 9000. Pues si recordáis la película, al final de todo, después de unas escenas muy psicodélicas, de colores muy variados, al final lo que se acaba viendo es una especie como de feto, un feto humano, digamos, ¿no? Algo así como un bebé, como un nuevo ciclo, un nuevo inicio, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso sería el nicho, el niño nietzscheano, ¿no? Podríamos decir. Entonces, nosotros tenemos que ir un poco ya a eso, ¿de acuerdo? Es decir, siempre tendremos que ir diciendo, pues mira, mira lo que han dicho, eso está muy mal que digan eso, está muy mal que hagan esto, ¿de acuerdo? Pero tenemos ya que empezar a pensar en constructivo, es decir, ¿qué se puede, o sea, ya hacer cosas, ¿de acuerdo? Empezar, pues, por ejemplo, a impulsar asociaciones o crearlas, ¿de acuerdo? Yo os lo digo, o sea, cuantas más asociaciones, mejor, ¿de acuerdo? Las que ya tenemos, pues intentar impulsarlas, intentar defenderlas, que no queden supeditadas a, a jerarquías, digamos, no numismáticas, ¿de acuerdo? Y defender las que hay y apoyar a las que nacen. Y los que no estén cerca de ninguna de estas opciones, pues que se atrevan a hacer pues, asociaciones también, ¿de acuerdo? En su zona, por ejemplo. O sea, esto es como los clubes de fútbol, ¿no? O sea, ¿qué es mejor, que haya un solo club de fútbol o que haya varios? Pues yo creo que es mejor que haya varios, porque acabarán jugando entre ellos, habrá un poco de competencia, competencia sana, y eso las acabará, digamos, catapultando, ¿no? Hacia arriba, hacia mejorar. Entonces, con las asociaciones numismáticas yo creo que pasa lo mismo. Hay que irlas impulsando, ¿eh? A las antiguas y a las nuevas que puedan ir llegando. Y yo por mi parte, ese va a ser mi rol, digamos, un poco intentar impulsar esas asociaciones, ¿vale? Me apetece, digamos, llevar un rol en positivo, digamos, de hacer propuestas en positivo, de intentar hacer cosas y dejar un poco ya en segundo plano pues el denunciar un poco las cosas que otras personas pues hagan mal o en una dirección que a mi juicio o a juicio de otros pues estén mal o que no sean acertadas. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que ir pensando ya en positivo, ¿de acuerdo? Teniendo las ideas claras, ¿eh? Yo creo que numismática activa pues yo creo que si algo bueno ha tenido es que ha sabido hacer un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo, de lo que lleva sucediendo desde hace varias décadas, ¿no? Del proceso en el cual estamos inmersos, de desmantelamiento progresivo, ¿no? Del coleccionismo, ¿no? De la subordinación de la numismática a otras disciplinas, etcétera, ¿no? Y eso ya, yo creo que ya lo hemos tratado mucho. O sea, ahora ya quedan sutilezas. O sea, realmente todo eso ya está hecho. Entonces, yo creo que bueno, que al menos para mí, es más estimulante ahora pues centrarme en, en hacer cosas, en cómo hacer pues que, por ejemplo, que esos valores pues vayan más allá de la concienciación en internet, en YouTube. ¿De acuerdo? Yo, bueno, al menos esa es mi intención. Intentar construir. ¿De acuerdo? No voy a hacer una asociación nueva porque pienso que ya están saliendo algunas nuevas y pienso que las antiguas, las tradicionales, pues pueden desempeñar ese rol de liderazgo y de construcción perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, yo por proximidad, ya os lo digo, me voy a ir centrando pues un poco en ayudar a que el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, que es el que me pilla cerca y es
la entidad con la que tengo más trato habitualmente, pues bueno, voy a centrar un poco en que les vaya bien, ¿no? Habida cuenta bueno, de que comparten pues todos esos valores, ¿no? De defensa del coleccionismo, de pensar que la numismática debería tener más presencia en las universidades y en el sistema educativo, de que otras legislaciones podrían ir mucho mejor, especialmente pues, modelos como el inglés. Entonces, habida cuenta de que ya hay una asociación que comparte esos valores, pues yo creo bueno, que me tengo que ir enfocando en esa dirección, ¿no? En potenciar o en ayudar, en aportar mi granito de arena a estas asociaciones pues que han dado el paso, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, ya lo veis. O sea, mi idea será a partir de ahora, ¿no? Un poco siguiendo la estela de Nietzsche, pues, digamos, ir dejando esa fase de león, ¿de acuerdo? Que a veces hay que rugir, ¿eh? No nos engañemos. A veces hay que rugir porque bueno, a veces hay gente que bueno, pues que hace cosas o que dice cosas y bueno, de algún modo hay que contrarrestar, digamos, el discurso opuesto, cancelador, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que, al menos por mi parte, hay que pasar ya a la tercera fase, digamos, del espíritu, al león, al león, no, perdonad, al niño y bueno, intentar crear cosas, intentar que esa crítica, pues ya en vez de hablar en negativo y decir lo que no va bien, pues bueno, intentar contrarrestarlo, superarlo, en un sentido hegeliano prácticamente, Aufhebung, pues bueno, intentar crear otro relato, otro discurso, crear una alternativa conceptual, ¿no? Bueno, y enfocarlo de otra manera y que la numismática pues renazca de sus cenizas como un estudio pues autónomo, libre y, y asociado al coleccionismo, ¿no? Que es lo que en el pasado pues le ha ido bien y ha convertido a la numismática pues en uno de los estudios más solventes que hay, ¿no? O sea, si vosotros miráis cualquier tema que tenga que ver, por ejemplo, con la antigüedad, pues pocas cosas hay más estudiadas y con tanto detalle como la numismática, ¿no? Y todo eso ha sido gracias a esa fórmula ganadora, ¿no? Que es el tema del coleccionismo. El coleccionismo es lo que ha impulsado la numismática, es lo que la ha hecho grande, ¿no? Y yo diría que un ejemplo a seguir para cualquier tipo de coleccionismo o incluso de estudio del pasado, ¿no? Entonces hay que recuperar un poco ese espíritu y bueno, y hay que luchar. Y tengo claro que esa lucha individualmente o como grupo de personas individuales, pues bueno, siempre tendrá carencias, ¿de acuerdo? Que se han logrado muchas cosas y que se seguirán logrando, ¿eh? Pero, pero que hay que intentar aprovechar la inercia de las instituciones, hay que intentar aprovechar la inercia de las asociaciones que estén dispuestas a ello. Y eso pues nos va a dar mucha más legitimidad, ¿no? En cuanto a cantidad, porque una asociación no deja de ser un montón de gente, y en cuanto a calidad, porque en esas asociaciones muchas veces, y por suerte, pues se cuenta con gente destacada, gente que destaca pues a nivel, digamos, académico, a nivel mediático, a nivel, por ejemplo, económico, o gente que sabe de ciertos temas y entonces pues yo qué sé, como por ejemplo el mundo de las leyes. Entonces hay que intentar aprovechar todo eso, el unir esfuerzos y ir ya en positivo, ¿de acuerdo? Digamos, no dejar un poco de quejarnos de que las cosas no van bien y empezar a hacer que las cosas
directamente sean mejores. ¿De acuerdo? Pues bueno, y esa es la idea de este vídeo. ¿De acuerdo? Espero que no haber soltado mucho rollo filosófico. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que moraleja. ¿De acuerdo? Hay que dejar ya de centrarse tanto en los otros, ¿no? Y caminar por uno mismo, ¿no? Digamos, pues el intentar directamente que la numismática pues vaya bien, no tanto defenderse de los otros, sino pasar un poco más al ataque en el buen sentido, ¿eh? ¿De acuerdo? En el sentido de impulsar actividades y demostrar, pues simplemente por las mismas actividades que se hagan, pues que el coleccionismo es positivo, que el coleccionismo aporta, que puede llegar a generar investigadores, que puede llegar a generar, digamos, publicaciones, conocimiento, etcétera, ¿no? Y en eso yo creo que eso es en lo que voy a estar, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, supongo que es un vídeo un tanto metafórico, pero bueno, espero que se me entienda, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que de vez en cuando no me queje de alguien o de algo, ¿de acuerdo? Pero que bueno, ya lo sabéis, mi manera de hacer las cosas es intentar contar con todo el mundo, con la mayoría posible de gente, porque al final, como se consiguen las cosas es muchas veces, nos guste o no, a través del consenso, a través del pacto, a través del acuerdo, ¿de acuerdo? Y recordadlo siempre, que al final la guerra de Troya no la ganó Aquiles, que era el mejor de todos los guerreros, sino que al final la ganó pues Odiseo, digamos, Ulises, y no la ganó a través de, digamos, de algo honorable y famoso, sino con astucia y bueno, y intentando, pues bueno, acabar las cosas ya de una manera más productiva, ¿no? ¿De acuerdo? No, los youtubers pienso que no tenemos que dejarnos influir, ¿no? Un poco por lo que digan los demás o por lo que hagan los demás, ¿de acuerdo? A veces estamos muy pendientes de las visitas, ¿no? De, uy, mira, este vídeo me ha ido muy bien o tal, o no sé qué. Y incluso podemos llegar a pensar a veces que bueno, que todo gira alrededor nuestro, ¿no? Pero realmente los youtubers no somos más que, bueno, que coleccionistas con capacidad y ganas, digamos, de edición de vídeos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pienso que hay que intentar aportar también en positivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo que voy a intentar es centrarme un poco en pensar cómo deben actuar las asociaciones, ¿vale? Lo digo porque esto es un poco lo que me va a tener ocupado y digamos, mis pensamientos, ¿de acuerdo? ¿Cómo pueden hacerlo las asociaciones para progresar, para desarrollar esos 3 puntos, ¿no? Defensa del coleccionismo, mayor presencia de los estudios de la numismática en los estudios, intentar pues impulsar o defender cambios legislativos. O sea, voy a ir por ahí, ¿de acuerdo? Porque pienso que es lo que a la larga será más productivo, ¿de acuerdo? Y espero hacerlo sin personalismos, porque realmente Divernumis no es nadie, es solo un canal de YouTube con unas manos que siempre os están enseñando monedas. ¿De acuerdo? No soy un gran erudito, no soy un millonario, no soy alguien poderoso, ni con gran fama, digamos, en el mundo del coleccionismo. Entonces, pues bueno, pienso que a veces pues uno tiene que aportar cosas y ya está. Y dejar al margen pues quien se lleve el mérito de las cosas y
ya está, y simplemente trabajar para que podamos seguir coleccionando en paz, ¿no? ¿De acuerdo? Pues nada, espero no haber machacado mucho aquí, digamos, con el rollo este macabeo que os he dado. Y nada, ya me dejaréis en los comentarios qué os parece, ¿no? Si realmente lo fundamental es esa faceta de León y digamos, de crítica, de denuncia, de mostrar las vergüenzas del sistema, o si por otro lado, pues es mejor ya pensar más en positivo, en la creación de nuevas estructuras, en la creación de nuevos valores, ¿de acuerdo? Que liberen a los numismáticos pues de lo que era una mentalidad que poco a poco pues nos estaba atenazando. Pues nada, un saludo y nos vemos en los comentarios.